Procesador de datos. Unidad 2. Manipulando celdas. Sesión número 17. Formato de celdas, fuente y alineación horizontal. Objetivos de la sesión. En esta sesión número 17 aprenderá los siguientes puntos. Conocer cómo activar la apariencia de los datos, estilo, tamaño, color, etc. a través de la opción Fuente de Excel. Conocer las distintas opciones de cómo alinear los datos de manera horizontal en Excel. Formato de celdas. Excel nos permite no solo realizar cuentas, sino que también nos permite darle una buena presentación a nuestra hoja de cálculo, resaltando la información más interesante. De esta forma, con un solo vistazo podremos percibir la información más importante y así sacar conclusiones de forma rápida y eficiente. Por ejemplo, podemos llevar la cuenta de todos nuestros gastos y nuestras ganancias del año y resaltar en color rojo las pérdidas y en color verde las ganancias. De esta forma sabremos rápidamente si el año ha ido bien o mal. A continuación veremos las diferentes opciones disponibles en Excel respecto al cambio de aspecto de las celdas de una hoja de cálculo y cómo manejarlas para modificar el tipo y aspecto de la letra, la alineación, bordes, sombreados y forma de visualizar números en la celda. Fuente. Excel nos permite cambiar la apariencia de los datos de una hoja de cálculo cambiando la fuente, el tamaño, estilo y color de los datos de una celda. Para cambiar la apariencia de los datos de nuestra hoja de cálculo, podemos utilizar los cuadros de diálogo o la banda de opciones. A continuación te describimos estas dos formas. En cualquiera de las dos, primero deberás previamente seleccionar el rango de celdas al cual se quiere modificar el aspecto. Utilizando los cuadros de diálogo, en la pestaña Inicio, haz clic en la flecha que se encuentra al pie de la sección Fuente. Se abrirá el cuadro de diálogo Formato de celdas, y más concretamente la pestaña Fuente. Una vez elegido todos los aspectos deseados, hacemos clic sobre el botón Aceptar. A continuación pasamos a explicarte las distintas opciones de la ficha Fuente. Fuente. Son los tipos de letra disponibles. Hay que elegir una de la lista. Si elegimos un tipo de letra con el identificativo TT delante de su nombre, nos indica que la fuente elegida es TrueType, es decir, que se usará la misma fuente en la pantalla que la impresora y que además es una fuente escalable. Podemos escribir un tamaño de fuente aunque no aparezca en la lista de tamaños disponibles. Estilo. Se elegirá de la lista un estilo de escritura. No todos los estilos son disponibles con cada tipo de fuente. Los estilos posibles son normal, cursiva, negrita, negrita cursiva. Tamaño. Dependiendo del tipo de fuente elegido, se elegirá un tamaño u otro. Se puede elegir de la lista o bien teclearlo directamente una vez situado en el recuadro. Subrayado. Observa cómo la opción activa es ninguno. Haciendo clic sobre la flecha de la derecha, se abrirá una lista desplegable donde tendrás que elegir un tipo de subrayado. Color. Por defecto el color activo es automático, pero haciendo clic sobre la flecha de la derecha podrás elegir un color para la letra. Efectos. Tenemos disponibles tres efectos distintos: tachado, superíndice y subíndice. Para activar o desactivar uno de ellos, hacer clic sobre la casilla de verificación que se encuentra a la izquierda.
Fuente normal. Si esta opción se activa, se devuelven todas las opciones de fuente que Excel tiene por defecto. En la cinta de opciones disponemos de unos botones que nos permiten modificar algunas de las opciones vistas anteriormente y de forma más rápida. Si seleccionas previamente un texto, los cambios se aplicarán a él y si no se aplicarán al nuevo texto que escribas. Puedes encontrar los botones para elegir el tipo de fuente y el tamaño de texto. Para que aumenten o cambiar el tamaño también puedes utilizar los botones que disminuyen el tamaño un nivel por cada clic, respectivamente. Cambiar los estilos. N. Activa o desactiva la negrita. Anteriormente se presentaba con una B. K. Activa o desactiva la cursiva. Anteriormente se presentaba con una L. S. Activa o desactiva el subrayado. Puedes utilizar los tres a la vez sobre el mismo texto. O colorear la celda, bote de pintura o el texto A, respectivamente. Al hacer clic sobre la flecha de la derecha, se abrirá la paleta de colores para escoger uno. Alineación. Se puede asignar formato a las entradas de las celdas a fin de que los datos queden alineados u orientados de una forma determinada. Para cambiar la alineación de los datos de nuestra hoja de cálculo, seguir los siguientes pasos. Seleccionar el rango de celdas al cual queremos modificar la alineación. Haz clic en la flecha que se encuentra al pie de la sección Alineación. Aparecerá la ficha de la imagen. Elegir las opciones deseadas y pulsar el botón Aceptar. Alineación horizontal. Alineación del texto horizontal. Alinea el contenido de las celdas seleccionadas horizontalmente, es decir, respecto de la anchura de las celdas. Al hacer clic sobre la flecha de la derecha, podrás elegir entre una de las siguientes opciones: General, Izquierda Sangría, Centrar, Derecha Sangría, Rellenar, Justificar, Centrar en la selección, Distribuida Sangría. General es la opción de Excel por defecto. Alinea las celdas seleccionadas dependiendo del tipo de dato introducido, es decir, los números a la derecha y los textos a la izquierda. Izquierda Sangría. Alinea el contenido de las celdas seleccionadas a la izquierda de estas independientemente del tipo de dato. Observa cómo a la derecha aparece un recuadro sangría que por defecto está a 0, pero cada vez que se incrementa este valor en 1, la entrada de la celda comienza un carácter más a la derecha, para que el contenido de la celda no esté pegado al borde izquierdo de la celda. Centrar. Centra el contenido de las celdas seleccionadas dentro de estas. Derecha Sangría. Alinea el contenido de las celdas seleccionadas a la derecha de estas, independientemente del tipo de dato. Observa cómo a la derecha aparece un recuadro de sangría que por defecto está a 0, pero cada vez que se incrementa este valor en 1, la entrada de la celda comienza un carácter más a la izquierda, para que el documento de la celda no esté pegado al borde derecho de la celda. Rellenar. Esta opción no es realmente una alineación, sino que repite el dato de la celda para rellenar la anchura de la celda. Es decir, si en una celda tenemos escrito asterisco y elegimos la opción rellenar, en la celda aparecerá asterisco, asterisco, asterisco hasta completar la anchura de la celda. Izquierda Sangría. Alinea el contenido de las celdas seleccionadas a la izquierda de estas, independientemente del tipo de dato. Observa cómo a la derecha aparece un recuadro sangría, que por defecto está a 0, pero cada vez que se incrementa,
En valor en 1, la entrada de la celda comienza un carácter más a la derecha, para que el contenido de la celda no esté pegado al borde izquierdo de la celda. Centra el contenido de las celdas seleccionadas dentro de estas. Derecha sangría. Alinea el contenido de las celdas seleccionadas a la derecha de estas, independientemente del tipo de dato. Observa cómo a la derecha aparece un recuadro de sangría, que por defecto está a 0, pero cada vez que se incrementa este valor en 1, la entrada de la celda comienza un carácter más a la izquierda, para que el contenido de la celda no esté pegado al borde derecho de la celda. Rellenar. Esta opción no es realmente una alineación, sino que repite el dato de la celda para rellenar la anchura de la celda. Es decir, si en la celda tenemos escrito asterisco y elegimos la opción rellenar, en la celda aparecerá asterisco, 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 hasta completar la anchura de la celda. Justificar. Con esta opción el contenido de la celda seleccionada se alineará tanto por la derecha como por la izquierda. Centrar en la selección. Centra el contenido de una celda respecto a todas las celdas en blanco seleccionadas a la derecha, o de la siguiente celda en la selección que contiene datos. Distribuido. El contenido se alinea a izquierda y derecha, y además trata de ocupar todo el espacio de la línea vertical, separando las palabras tanto como sea necesario. Actividad número 17. Formato de celdas, fuente y alineación horizontal. Instrucciones. Elabora en Word un documento que responda al siguiente cuestionario. ¿En qué consiste el formato de celdas en Excel? ¿En qué consiste la opción fuente? ¿En qué consiste la opción estilo? ¿En qué consiste la opción tamaño? ¿En qué consiste la opción subrayado? ¿En qué consiste la opción alineación del texto horizontal? ¿En qué consiste la opción general? ¿En qué consiste la opción izquierda? ¿En qué consiste la opción centrar? ¿En qué consiste la opción derecha? ¿Cómo se calificará esta actividad? Consulta la rúbrica de evaluación para la actividad número 17. Esta se encuentra dentro de la semana número 10 del curso. Esta actividad tiene un valor de 3% sobre la calificación del segundo parcial.